Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Mi nombre es Roger Francia. Soy coordinador de seguridad y salud en el trabajo en Corporación 2M. Bueno, esta vez vamos a tener una capacitación ya sobre el uso de herramientas y equipos. ¿Ok? Si bien es cierto, en Corporación 2M tenemos diversos tipos de herramientas y equipos. Ya a veces solemos confundir también qué es una herramienta y qué es un equipo, ¿no? Llamamos de repente mal las cosas por sus nombres, ¿no? Porque tenemos conocimientos coloquiales de cómo se llama una máquina o cómo se llama un equipo o cómo es una herramienta, ¿no? Y no sabemos a veces diferenciar entre dos palabras muy básicas, ¿no? De lo que es herramientas y equipos. Bien, esta capacitación lo que quiere dar a conocer hacia ustedes ya es que nosotros siempre estamos expuestos a herramientas manuales, eléctricas o equipos, ya estamos todos los días en contacto con ellos. Algunos son herramientas que algunos piensan que son muy sencillas, que no te puede suceder ningún accidente, o equipos, ¿no? Que como ya los conocemos a menudo, lo usamos diariamente, no nos representan un riesgo significativo para nosotros. Pero sin embargo, ya estos equipos o estas herramientas, por más sencillas que sean, siempre pueden causar daños graves. Es algo que de repente nosotros por el uso diario, ya no le vemos el peligro, ¿no? Pero lo que queremos dar a conocer hoy día es que efectivamente tienen un peligro latente ahí que puede causar un daño o superficial o muy grave, ¿no? Entonces aquí les voy a comenzar a explicar un poquito más a detalle. Bien, primero lo que es conocer qué es una herramienta o un equipo. Una herramienta o equipo es un objeto elaborado con el fin de facilitar una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía. Por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos aquí herramientas, ¿no? En la parte superior, a ver, con el puntero lo voy a ver. Aquí hay brocas, desarmadores, alicates, ¿no? Y tenemos equipos, ¿no? Que ya son taladros y entre otras cosas, ¿no? Taladros. ¿Para qué sirven las herramientas o equipos? Las herramientas se diseñan y se fabrican para cumplir una o más propósitos específicos, por lo que son artefactos con una función técnica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si no tuviéramos un destornillador, que es lo más fácil que a veces uno puede manipular, ¿no? Tenemos acá un destornillador, ¿cómo podríamos hacer esto? Por eso han sido fabricadas estas herramientas, ¿no? Para poder tener acceso a algunos tornillos, tuercas o para diseñar algunas estructuras, ¿no? Si no tuviéramos por ejemplo, un destornillador, hoy podemos encontrar destornilladores eléctricos, ya que nos facilitan un poco más las funciones que nosotros podemos tener, ya. Si no tuviéramos una moladora, tuviéramos que cortar a punche, ¿no? Con una sierra. De igual manera, si no tuviéramos un rotomartillo, estuviésemos estado picando, ¿no? El piso, una pared con a lo antiguo, ¿no? Con eh, una comba y un cincel, ¿no? Entonces, estas herramientas nos ayudan a facilitar mejor nuestro trabajo, pues, ¿no? Ahora, entonces, esto es el propósito específico ¿por qué, en qué nos sirven las herramientas o equipos? Ahora, ¿cuáles son las herramientas y los equipos? Las herramientas y el equipo incluyen desde escaleras, andamios, navajas de utilidad,
extensiones eléctricas, martillos, etc. Parece sencillo, pero las herramientas y el equipo pueden ser peligrosos en el trabajo o donde quiera que la usen. Para darnos cuenta nomás que ya nosotros estamos trabajando a diario con herramientas o con equipos desde la hora que nos estamos levantando, ¿ya? Por ejemplo, nosotros desde el momento que nos estamos tomando un desayuno, estamos agarrando herramientas ya para de repente dar vuelta a la taza, ¿no? Eso nos puede, lo podemos saber como que es una herramienta que no nos puede causar daño, ¿no? Pero también utilizamos un cuchillo para abrir nuestro pan. Pero ya esa es una herramienta que ya tiene un poquito más de peligro. Uno puede decir, bueno, es un cuchillo que nadie le tiene miedo, ¿no? Y es más, ya tú puedes abrir un pan hasta sin mirarlo, ¿no? Y estás abriendo el pan y vas cortando y no miras que estás cortando porque ya lo tienes en la mente, ¿cómo se llama? El tema esto de la seguridad, de que ya estás cortando y que no te va a pasar nada, ¿no? Y como ya lo has hecho varias veces, lo puedes hacer hasta sin ver, ¿no? Pero recuerda que esto te puede causar un accidente, por eso tenemos que estar bien atentos a lo que estamos haciendo. Enchufamos o desenchufamos artefactos, no tenemos tomacorrientes o extensiones. Ya cuando ya llegamos al trabajo, trabajamos pues con equipos, ¿no? Como una máquina mezcladora o una herramienta eléctrica, ¿no? ¿Qué es una herramienta manual? ¿Ya? Se denomina herramienta manual o de mano al utensilio generalmente metálico o de acero, madera, fibra, plástico o goma que se utiliza para ejecutar tareas de construcción o de reparación con el uso de la fuerza motriz humana, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos excavaciones, por ejemplo, ¿no? Lo que más utilizamos es una herramienta manual, ¿no? Que es una pala, un pico, ¿no? Se dice herramienta manual porque solamente necesita la fuerza motriz humana, es decir, la fuerza de trabajo que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, todo esto van a funcionar solamente con la ayuda de nosotros, no solamente con una ayuda motriz que tengamos nosotros, ¿no? Nuestra fuerza, nuestra energía que nosotros tengamos en ese momento para poder realizar el trabajo. Esa es una herramienta manual. ¿Qué es una herramienta de poder? Se denomina herramienta de poder a todas aquellas que utilicen energía acumulada, ya sea eléctrica, neumática o explosiva, ¿no? Por ejemplo, una moladora utiliza lógicamente una energía acumulada ya eléctrica. Una gata utiliza energía neumática, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tú le vas dando energía a través del pistón que se encuentra acá, ya le vas dando energía aquí, pequeñas, ya, y eso se va transformando en una energía que sale hacia acá, ya, en algo más pequeño, ¿no? Una energía más disipada. Pero al final esa energía, esa pequeña energía que le das acá puede mover una masa más grande, ¿no? O un peso más grande. Y la energía explosiva es lógicamente la que se da por combustión, ¿no? Cuando nosotros prendemos una motobomba, lo que está ocurriendo dentro de la bomba es una explosión de la gasolina combinada con el aire o con el oxígeno, ¿no? Comienzan a dar explosiones a través de pequeñas chispas, ¿no? Y eso produce una energía que va haciendo girar al motor que se encuentra dentro de esta bomba, pues, ¿no? O este generador de energía. Bien, ¿qué es una herramienta manual? ¿Ya? Las herramientas manuales son fuentes principales de accidentes. ¿Ya? Una herramienta manual, ¿ya? ¿Qué tipo de accidentes te puede ocasionar? ¿No? Una de las principales fuentes de accidentes con una herramienta manual
son las herramientas defectuosas, ¿no? Cuando tú tienes una herramienta que tiene alguna falla, ya, por ejemplo, en las aristas, o que, por ejemplo, un destornillador no esté bien con una buena punta, ¿no? Entonces, eso nos va a generar siempre un accidente, ¿no? O un sobreesfuerzo, y el sobreesfuerzo te puede causar un accidente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos estar con unas herramientas que tengan defectos, ¿no? Porque al final nos puede causar un accidente. Herramientas inadecuadas para la tarea. ¿Cómo es una herramienta inadecuada? Por ejemplo, yo quiero clavar de repente un clavo sobre no sé, sobre una pared de repente, y se me ocurre que en vez de agarrar un martillo, ya, agarro, no sé, un tubo o un fierro y comienzo a golpear pues ¿no? El clavo con el fierro para poder clavar este clavito, ¿no? En la pared. Eso nos puede causar un accidente porque es una herramienta que no está hecho para ese tipo de acciones. O agarramos una piedra, ¿no? Y ¡pah! Estamos clavando. Entonces, esas acciones pueden generarnos accidentes que nos pueden llegar hasta la fatalidad, ¿no? Porque de repente tiramos un mal golpe, ese golpe se nos puede ir a la mano o nos puede hacer que rebote la herramienta y nos pueda caer a nosotros en alguna parte del cuerpo y causarnos lesiones. Uso incorrecto de la herramienta, ¿no? Por ejemplo, no estamos, que queremos hacer más fuerza sobre una tuerca, agarramos una llave que es la adecuada y le ponemos una extensión que no es la adecuada, ¿no? Ponemos una llave sobre otra o agarramos, herramientas que no corresponden para eso y queremos hacer el trabajo con la herramienta inadecuada, ¿no? Mantenimiento deficiente de las herramientas. Cuando nosotros no le hemos hecho un mantenimiento a las herramientas, también nos pueden causar accidentes, porque de repente pueden, al no tener un mantenimiento, pueden tener fisuras, ¿no? Que no son perceptibles a la vista, pero que cuando uses la herramienta te pueden causar un accidente grave, porque se pueden romper, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que vemos acá, ya esta herramienta que es una llave de boca, ya está muy oxidada, no se le ha dado mantenimiento. Al no darle mantenimiento, no vemos que se ha estado rajando, ¿no? O que ya tiene una fisura. Y cuando vamos a utilizarla para hacer fuerza y poder ajustar, nos damos cuenta que, bueno, no nos damos cuenta, sino nos pasa que se va a romper y te puedes caer, ¿no? Ahora, nosotros hacemos, por ejemplo, trabajos en altura. Cuando hacemos trabajos en altura y por algún motivo se nos escapa la llave, ¿ya? Es como que a veces falseamos, ¿cierto? Y ese falseo al final puede producir que nosotros nos podamos caer de la torre. Entonces, es por eso que las herramientas que uno debe llevar, por ejemplo, más que nada hacia la torre, ya deben ser herramientas que deben de ser inspeccionadas antes de su uso. Siempre es bueno inspeccionar las herramientas. Siempre es bueno inspeccionar las herramientas. Si nosotros no inspeccionamos las herramientas antes de que salgan, es más, antes de que salgan del almacén, ya, el encargado de ir al almacén debería de revisar las herramientas. ¿Por qué? Porque es ahí donde uno se da cuenta que la herramienta está defectuosa, no, o no prende, o está rota, o está rajada, o no está eh, ¿cómo se llama? No tiene su registro de inspección, o no tiene su registro de calibración, y así la estamos llevando a trabajar, ¿no?
Por ejemplo, una herramienta no calibrada es una herramienta que no nos está dando una buena lectura. Nosotros creemos que sí nos está dando una lectura porque puede marcar los números, puede prender, funcionar, todo, pero eso no nos garantiza de que nos está dando una buena lectura. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tengamos una herramienta, siempre hay que verificarla en el almacén antes de llevárnoslas a campo. Por ejemplo, la vez pasada me ocurrió que fui al almacén y había un trabajador que estaba, bueno, había llamado a un trabajador diciendo de que la moladora que había llevado a obra no funcionaba. No, que la moladora que él había llevado no estaba funcionando, que recién la había sacado de la bolsa y no funcionaba. Entonces, esa revisión o esa falla del equipo que no funcione ya en campo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del señor o la señorita que está aquí en el almacén? ¿O de la persona que se llevó el taladro? Yo creo que la responsabilidad de que ese taladro haya salido mal de acá es de la persona que recogió y no probó si funcionaba o no funcionaba la herramienta, ¿no? Ahora, en el mejor de los casos, ahí yo creo que toda la responsabilidad debería de caer sobre el responsable de llevar ese equipo, ¿no? Porque no lo revisó. Ahora, si tú estás en el lugar y pides que te envíen, lógicamente que ahí el responsable no es el responsable del proyecto, ¿no? O el responsable de cuadrilla, porque él está esperando que le llegue a su mano, ya que estaba él en otro distrito, en otra provincia, en otro departamento, ¿no? Él estaba esperando que le llegue el equipo y el equipo llega mal. Ok, ese sí no es su responsabilidad, pero su responsabilidad sí es cuando él agarra acá, está en la planta, le dan el taladro y no lo revisa. Ese sí es su responsabilidad de él. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que tenerlas bien en claro. O llegan al lugar y no tienen todas las herramientas necesarias, ¿no? O sea, la persona responsable de un proyecto o de un site, ¿no? Que van a ir a hacer trabajos, debe de revisar también qué equipo se está llevando, ¿no? Qué herramientas se está llevando. Si yo voy a hacer un trabajo eléctrico, sé que voy a utilizar sí o sí un alicate y un desarmador. Entonces, si no los pido o veo que me están dando un montón de equipos y no están echando desarmador y alicate, o sea, el que conoce de trabajo sabe qué herramientas va a utilizar, porque nosotros no somos personas inexpertas en el tema. Nosotros somos personas que ya sabemos qué tipo de trabajo estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer, qué herramientas necesitamos. ¿No? Herramientas, equipos de protección, ¿no? Ese día me estaban comentando que habían personas que habían ido a trabajar y no habían llevado su casco, no habían llevado lentes, no habían llevado botas. Entonces, si estás yendo a trabajar y no llevas tus equipos de protección, entonces ¿para qué estás yendo? ¿No? No, que sí te puedo trabajar así nomás. No, no puedes trabajar así nomás. Tienes que ser un poco más responsable. Accidentes más comunes con herramientas. Golpes con las herramientas. No estás clavando con el martillo y ¡plum! Te das un golpe fuerte en la mano, ¿no? Entonces, o a veces pides, no sé, Raúl, agarra acá mientras que yo voy a golpear fuerte. Y golpeas con todo y ¡pum! Le das en la mano al trabajador o a tu compañero. ¿Qué lesiones le puedes hacer? Le puedes romper un huesito de la mano, ya, dependiendo de dónde le haya caído. Entonces le puedes romper un hueso por la fuerza del impacto.
¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Cuando uno a veces va a agarrar un clavo o algo pequeño para golpear, ¿ya? Es importante de que visualicen primero qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, si yo veo que el guante para golpear acá me está incomodando, ¿me lo puedo sacar el guante? Sí, me puedo sacar el guante. ¿Por qué? Porque si yo me golpeo con guante, ¿va a ser lo mismo que me golpeo sin guante? Sí, es lo mismo. Entonces, tranquilamente te puedes retirar un guante, ¿ya? Pero lo que deberías hacer, por ejemplo, si la pieza es muy pequeña, no le vas a poner tu mano ahí porque sabes que te puedes dar duro. Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer? Buscar un apoyo, un alicate de presión, un alicate de punta, no sé, para poder exponerlo al golpe a esa herramienta y no a tu mano, ¿no? ¿Por qué? Porque te podrían dañar. Lo otro que sucede muy a menudo también es que cuando estás cortando, apegas la mano a lo que estás cortando o pones tu dedo para señalar que ahí vas a cortar, das el primer tirón y te cortas la mano. Entonces, eso también son accidentes que suceden muy a menudo, ¿ya? Que son los cortes. Lesiones oculares por proyecciones, ¿no? A veces nosotros estamos trabajando, estamos golpeando así y lo primero que salta es una esquirla o un pedazo de metal o un pedazo de concreto, nos salta al ojo. ¡Pum! De nuevo nos quedamos con el ojo rojo o podemos perder también el globo ocular, ¿no? Por el golpe, por la inflamación que pueda tener. Entonces, eso también sucede. Ha sucedido aquí también y puede suceder de nuevo si es que no nos cuidamos. Para eso nosotros tenemos que utilizar bastante los lentes. Los lentes son obligatorios en todo tipo de trabajo. En todo tipo de trabajo ustedes deben de usar lentes. Si no los tienen, deberían de solicitarlos al área de almacén. Solamente tienes que decirle a tu jefe, ¿sabes qué, jefe? Necesito unos lentes de seguridad para poder trabajar, ¿no? Y se te tienen que dar. Pero si no lo pides, lógicamente tu jefe ni el de almacén es adivino para saber que te está faltando lentes. ¿No? Entonces, los lentes los debes de utilizar en todo momento, ¿no? Esguinces por sobreesfuerzo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora que estamos haciendo trabajos de mantenimiento, ya tenemos que agacharnos, jalar cosas, levantar cosas, y eso nos puede generar un esguince en la espalda, ¿ya? Entonces, normalmente lo que sufrimos es lumbalgia, ¿ya? Y a veces nos puede dar cervicalgia. La cervicalgia es de acá hacia acá, donde ven el marcador, no sé si lo pueden ver, ¿ya? Pero más o menos es de la altura del cuello o de la nuca hasta la altura de los brazos, cervicalgia. Lumbalgia es la zona lumbar de la espalda que te puedes lesionar también, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos pueden dar. Ahora, también nos podemos lesionar el nervio ciático, ¿no? Ahora, los esguinces, ¿ya? O cualquier tipo de contractura muscular salen también porque no hemos hecho un previo calentamiento para realizar las labores. De frente vamos y comenzamos a cargar peso, a estirarnos, ¿no? Sin haber hecho un previo calentamiento. Es bueno, ya, de que cuando ustedes sepan que van a cargar pesos o saben que van a ir a hacer un trabajo pesado, ya, siempre es bueno que calienten. Yo les apuesto que si ustedes le dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a jugar una pichanguita, ustedes dicen, ya, vamos a jugar una pichanguita. Se cambian y lo primero que están haciendo antes de empezar el partido es agarrar y estar estirando, estar caminando, saltando para estirar los músculos, ¿cierto? Y eso que van a jugar, van a jugar.
Ahora que van a ir a trabajar, no lo hacen, no calientan, no hacen nada. O sea, el trabajo en campo no es un trabajo igual que de oficina. Bueno, de oficina tú vienes, te sientas y trabajan tus dedos nada más, ¿no? Que también hay un tipo de estiramientos o de trabajos de ejercicios para los dedos antes de empezar a trabajar, ¿ya? Pero ustedes van a hacer un trabajo más pesado y deberían de al menos estirar antes de empezar su trabajo. Contacto eléctrico indirecto. ¿Cuándo es un contacto eléctrico indirecto? Indirecto es cuando la corriente te pasa porque tocas algo y llega a través de ese algo, llega hacia ti, ¿no? Por ejemplo, que una lavadora, ya por decirlo así, ya que están en casa de repente, ya, toques una lavadora y te pase corriente. ¿No? Eso es una corriente indirecta, ¿no? O que agarras una amoladora y te pase corriente, eso es indirecto, ¿ya? ¿Cuándo es un contacto directo con la corriente? Cuando agarras y, por ejemplo, no sé, estabas haciendo una reparación en tu casa eléctrica y el cable directamente te tocó. Entonces, eso es un contacto directo eléctrico, ¿no? En este caso, cuando ya sucede a través de un equipo que está haciendo falso contacto de repente, te llega a tocar a ti y te pasa corriente, ese es un contacto eléctrico indirecto. Entonces, hay accidentes que suceden así también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces los equipos y herramientas no están debidamente aisladas. Por eso existen herramientas dieléctricas, equipos dieléctricos, ¿ya? Y otra cosa que no se deben de olvidar es que también hay herramientas que son intrínsecamente seguras, ¿no? Porque vienen con más enchaquetados de seguridad para que no te pase corriente. ¿Qué revisar en una herramienta manual? Lo primero que debes revisar en una herramienta manual es que el mango debe estar en buen estado, ¿no? Los mangos de las herramientas tienen que estar en buen estado. No pueden ser mangos que estén eh, reparados o parchados, ¿no? No debe ser una herramienta hechiza tampoco, ¿no? Tienen que ser herramientas adecuadas para el trabajo, no puedes utilizar cualquier cosa para poder trabajar. Entonces tienes que tener bastante cuidado con qué herramientas estás usando y en qué estado se encuentra. Por eso lo primero que se debe revisar es el mango. Hubo un accidente, ya, particularmente en una casa de un tío, ya, felizmente que no llegó a más, ya, pero hubo un problema con un martillo, ya. Lo que pasó fue que mi tío estaba clavando, ya, con el martillo y se salió el lado del metal, pues, ¿no? La cabeza del martillo se salió. ¿Ya? ¿Cómo se salió? Él agarró y estaba golpeando fuerte. Mi tía estaba lavando, ¿ya? Él estaba detrás clavando una cama, creo que si no recuerdo, si mal no recuerdo era una cama. Le estaba golpeando y cuando comenzó a clavar más fuerte, porque ya había clavado despacito para fijar el clavo, comenzó a clavar más fuerte, tiró uno con fuerza y la cabeza del martillo salió volando, pasó por el costado de mi tía, rozándole casi la cabeza, cayó en la pared, que era una pared de loseta, y rompió la loseta. No, o sea, se hizo hueco la loseta, ¿no? Se partió. Entonces, imagínate si ese martillo así hubiese podido caerle en la cabeza a mi tía.
¿no? Eso iba a ser un accidente muy grave, o sea, podría haber llegado hasta la muerte, ¿no? Porque depende de cómo le caiga la cabeza del martillo. Entonces, eso puede suceder, ¿ya? Y sobre todo cuando a veces estamos trabajando nosotros, lo primero que creemos es que las herramientas están en buen estado porque no las hemos revisado y trabajamos con eso, creyendo que están en buen estado. ¿Por qué digo creyendo? Porque si tú las revisas, sabes que está en buen estado o está en mal estado. Pero si no las revisas, crees falsamente que puede estar en buen estado. Por eso siempre es bueno revisar. No deben estar desgastados, ¿no? Las herramientas deben de estar en buen estado, no deben de estar desgastadas para nada, ¿no? Si encontramos que están desgastadas, lógicamente no sirven, hay que cambiarlas. Ya no podemos estar así. Sus aristas o bordes no deben estar deformadas, ¿no? Por ejemplo, en una llave que está acá, si las aristas están ya desgastadas, mejor no usarla, ya dejarlas, no tenerlas como obsoletas, entregarlas y decirle, "Oye, ¿sabes qué? Esta llave ya no funciona, ya fue, está mal, está gastada, está abierta, o sea, ya descártenla, porque no sirve. Así de sencillo, ¿no? Y cambiamos de herramienta. No deben tener partes hechizas peligrosas. O sea, si una herramienta se compra de una forma, no la podemos modificar porque así está, ¿no? O sea, no podemos agregarles más cosas, un acolchonado u otra cosa. Una herramienta como te la vendieron, así es como se debe usar. Deben ser adecuadas para el trabajo a realizar. ¿Ya? O sea, si tú requieres de una herramienta más grande, tienes que pedir la herramienta más grande. No puedes hacer cosas eh, para poder solucionar el problema en ese momento, ¿no? Si se puede solucionar con una llave correcta, hazlo. Pero si lo vas a hacer para poner en riesgo tu propia integridad, ya, no te arriesgues. Recuerda que, bueno, nosotros estamos en una empresa de trabajo y esa empresa nos brinda las herramientas necesarias. Y si no te están brindando las herramientas necesarias es porque se está haciendo una mala gestión, ya, y eso lo debes de tener en cuenta, ¿no? Una buena gestión te da buenas herramientas para trabajar. Y eso es importante para nosotros también, porque una buena gestión indica de que tienes un buen jefe. Herramientas de poder. Fuentes principales de accidentes. Trabajar en lugares húmedos o en presencia de combustible, ¿no? Hace poco bueno, vi un video ya de un accidente que sucedió con una empresa que hacían tanques de combustible. ¿Qué es lo que había pasado? Que un tanque de combustible se había rajado, ¿ya? Y estaban queriéndolo parchar, ¿no? Y para parcharlo, el tanque de combustible tenían que soldarlo. Entonces, cuando lo quisieron soldar, ya el tanque explotó por los gases internos que tenía. Cuando uno refiere a gases, no solamente es un gas que tú puedas ver que está saliendo vapor o otra cosa, simplemente el olor que ya pueda tener algo, ese olor es indicio de que existe un gas ahí. ¿Ya? Entonces, solamente con eso ya podría generarse un accidente con la herramienta que estás usando. ¿Ya? Por ejemplo, cuando trabajas en un lugar húmedo o en presencia de combustibles, ahora, en lugares húmedos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a trabajar con una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, tengo que ver bien si es que es necesario llevar una herramienta eléctrica o tranquilamente puedo llevar una herramienta pues que manual, ¿no? Que pueda cumplir con esas funciones. Pero si sabemos que es un lugar húmedo, es mejor
no hacer, no utilizar herramientas de poder, ¿no? O sea, eléctricas. Es preferible llevar una herramienta manual para evitar accidentes. Conductores con el aislamiento gastado o sin aislamiento. A los conductores nos referimos a a los cables, ¿no? Con aislamiento desgastado o sin aislamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en la imagen un cable, ¿no? Que lógicamente ya está, por ejemplo, aquí en esta partecita ya tiene una rajadura el cable, ¿no? Y en esta partecita ya se comenzó a abrir, ya hasta que se deteriora. Entonces, pero aún así lo seguimos usando, ¿no? Entonces, eso nos puede causar un accidente, ¿ya? Que de repente nosotros no nos demos cuenta y agarremos esa parte y nos pase corriente. ¿Ya? Entonces, eso no puede ocurrir, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta de que tenemos que llevar unas herramientas en buen estado. Entonces, eso también implica el que debemos revisar bien las herramientas, ¿no? No vaya a ser que lleguemos al lugar, nos vamos a poner a trabajar, la herramienta funciona, todo, pero como estaba pelada, no me di cuenta, la chanqué y me pasó corriente. ¿Ya? Ahora, no es necesario de que esté mojado para que te pase corriente, es suficiente con la humedad. O sea, si tu pie está húmedo, por ejemplo, en invierno, que el pie se humedece bastante, ¿no? Si tú agarras algo, ya, si tú agarras algo o chancas algo con tu pie así húmedo, te va a pasar corriente, te va a pasar corriente, ¿no? Entonces, es preferible no evitar este tipo de cosas, ¿no? Para tal grado no se debería llevar la herramienta. Y jalar el cable para desconectar la herramienta, ¿no? O sea, jalar el cable para desconectarla no se debería hacer por dos razones. Se puede romper el cable y de forma interna tener un cortocircuito, o jalar también que se salga el enchufe y el mismo enchufe te pueda caer en el ojo. Entonces, ese tipo de accidentes también ha sucedido. Yo particularmente he investigado un accidente que sucedió así en otra empresa, ya donde el trabajador, un mecánico, ya no llegaba o sea, tenía una máquina frente de él, ya, y había decidido él subirse, o sea, empinarse un poquito para conectar su amuladora, ya. Cuando terminó de hacer el trabajo, como no llegaba y no quería volverse a empinar para sacar el enchufe, ya lo que hizo fue jalar del cable el enchufe. Al ver que no salía, siguió jalando más, hasta que jaló fuerte, de un tirón muy fuerte, ya, y salió el enchufe, salió disparado, ya, y le cayó en el ojo. Entonces, cuando le ha caído en el ojo, si bien es cierto, no perdió el ojo, pero sí su ojo se le puso muy rojo, ya que tuvo buenitas rotas, ¿no? Bueno, lo que indicaron en el reporte fue que se le habían roto unos vasos sanguíneos en el ojo, ¿no? La verdad, se le puso morado, o sea, su ojo, en la parte ocular estaba roja y todo alrededor del ojo estaba morado, como que si le hubiese caído un puñete. ¿Ya? Entonces es por eso que tampoco no debemos hacer eso. Ahora, el tema eléctrico es muy complicado también, porque suponiendo que tú jales, se salga el cable, se rompe o se separa el cable del interruptor, se juntan los dos cables y puedes dañarte tú a través de una descarga eléctrica, ¿no? O puede que se dañe el equipo también, ¿no? Con la descarga eléctrica que pueda haber, porque ahí de todas maneras se pueden juntar los dos polos y hay un cortocircuito. Conexiones sueltas o húmedas, ¿ya?
Las conexiones nos referimos al tipo de conexiones que por ejemplo están tiradas en el piso, ¿no? Es una conexión que está suelta, no presenta este, ningún tipo de seguridad, no está tirada, ¿no? O conexiones húmedas, por ejemplo, se ha mojado el cable y así lo están usando, mojado. Entonces eso también nos puede causar un tipo de accidentes ahí. Usarlo con piezas no apropiadas, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen vemos que una persona, bueno, ha adaptado su amoladora, ¿no? A un fierro, un metal, ¿no? Para poder hacer alguna tarea específica, ¿no? En vez de poder comprarse un esmeril de banco, por ejemplo, lo que él ha hecho es colocar la moladora de costado y hacerla que funcione como un esmeril tal vez, ¿no? Pero eso es algo que no se debería hacer o no se debe hacer, ¿no? Porque podría causarnos un accidente. Esto se podría desprender de acá, por ejemplo. Mientras que tú estás haciendo un trabajo, esto podría desprenderse de acá o doblarse, ¿ya? Y hacerte una herida en la mano, ¿no? Entonces, bastante cuidado con estas cosas, ¿no? Dice, usar herramientas en mal estado. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, una herramienta tiene que estar bien revisada. Toma corrientes en mal estado. Cuando yo voy a conectar un equipo o una herramienta, tengo que verificar que los tomacorrientes sean los adecuados. Sí, tenemos que revisar eso. Tenemos que revisar que los tomacorrientes estén enteros, que no se vean que están rotos, rajados, ¿no? Y si lo están, cambiarlos, ¿no? La cosa es tener siempre o conectar siempre nuestros equipos a una toma corriente que esté en buen estado. De lo contrario, ¿qué puede suceder? Puede suceder que cuando estés trabajando y quieras desenchufar el equipo, no te des cuenta tal vez y puedas meter los dedos a donde están los cables y te pueda pasar corriente. Entonces, bastante cuidado con el tema de los tomacorrientes. Bien, accidentes más comunes con herramientas de poder. Las lesiones oculares y o pérdidas de ojo, ¿ya? Por ejemplo, una lesión ocular, ¿ya? Con una herramienta de poder puede ser bien grave, ¿no? Por ejemplo, en la imagen lo que vemos es una incrustación de de un disco de corte, ¿no? En un lente de seguridad, ¿no? Si esta persona no hubiese tenido el lente de seguridad, fácilmente hubiese podido perder el ojo, ¿no? Es más, no solamente el ojo, sino también la vida, porque recuerden que a veces puede llegar a tocar parte del cerebro y el cerebro puede dejar de funcionar también. Entonces, en este caso, aquí pudo haber pasado un accidente muy grave, ¿no? Aquí en la planta también hemos tenido un accidente con los ojos, entonces ya hay un recurrente y ustedes pueden saber de que aquí ha habido un accidente similar a este, ¿no? Pero eh, felizmente no tuvo una lesión muy grave, pero no llegó a perder la vida, pues, ¿no? Pero sí pudo pasar, ¿ya? Cortes o amputaciones, ¿no? Hace 2 meses, bueno, en el lugar de donde yo vengo, que es Cañete, ya, un amigo personal, ya, estuvo realizando trabajos con una moladora, ya.
Disculpa, no fue una moladora, fue una máquina estas que cortan madera, ya estas radiales creo que le dicen, ya. Y él puso la mano muy cerca, creo algo así fue, ya. Y para esto él le había sacado la guarda, porque la guarda estaba que molestaba, que se le atracaba, porque no le había dado mantenimiento a la guarda y la guarda se atracaba y no lo dejaba trabajar bien. Le sacó la guarda, estuvo trabajando 3 días, o bueno, el trabajo era de 3 días, al segundo día se sacó 3 dedos, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque él lo que debió hacer, en vez de sacar la guarda, debió darle mantenimiento a la guarda, colocarle una guarda correcta que funcionara mejor, ¿no? Y no estar quitando la seguridad de él hacia la máquina o hacia el equipo, ¿no? Estos accidentes también suceden más que nada así en la mano, ya también con las amoladoras. A veces uno está realizando trabajos, ¿no? Y por ahí se engancha o se aprieta el disco, se rompe o salta la amoladora por la presión y uno lo tiende a soltar y te cae en la mano, te cae en el cuerpo, la amoladora prendida, ¿no? Y te causa siempre una amputación o un corte. Sordera, ¿no? Las herramientas de poder generan sorderas, ¿ya? Uno no se da cuenta, ¿no? Uno dice, ah, bueno, es un sonido que normal, yo lo puedo tolerar, que no hay problema, que el ruido, que no me hace nada. El tema de la sordera no lo vas a ver ahora, no lo vas a ver recientemente. El tema de la sordera lo vas a ver con el transcurso del tiempo, ¿ya? Es decir, ahorita que eres joven, no, y no porque eres joven vas a estar oyendo bien y todo por el estilo, y cuando seas viejo tienes que llegar sordo a viejo, no, no es así. Ya, uno puede oír bien y correctamente ya hasta el último día de su vida. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando usamos amoladoras, taladros o cualquier equipo de herramienta de poder, no estamos usando los tapones auditivos. Algo tan sencillo que nos protege del ruido, ¿no? ¿Cuánto es lo que una persona puede aguantar en 8 horas de trabajo? 80 decibeles. ¿Cuánto es 80 decibeles? A ver, por ejemplo, si te imaginas, pues, de repente estar de repente en tu casa escuchando una música moderada. Eso más o menos puede ser 80 decibeles, ¿no? Por ejemplo, si estás parado en la vía pública con los carros pasando todo el día, nuestro estudio, por ejemplo, de este ruido ambiental que nosotros hemos hecho acá afuera en la Avenida Argentina, el ruido que generan los carros que pasan por la Avenida Argentina ascienden a 87 decibeles. O sea, si tú te quedas trabajando todo el día en la Avenida Argentina, o sea, fuera de la empresa, ya aquí afuera, nomás en la puerta de la empresa, estás expuesto a 87 decibeles. Eso quiere decir que tendrías que usar tapones auditivos para trabajar todo el día aquí en la puerta de la empresa. Entonces, ahí nomás date cuenta que ahí ya estás perdiendo la audición. Ahora, oye, ¿eso quiere decir que yo tengo que utilizar tapones auditivos todo el día? No todo el día, porque no todo el día estamos expuestos a todo el ruido, pero sí en todo el tiempo que estás expuesto a ruidos. Ya, lógicamente que cuando vas a caminar por la calle no vas a utilizar tapones, ¿no? Porque te pueden atropellar un carro también por no escuchar. Pero tienes que estar pendiente de que tú en la calle no vas a estar pues 8 horas. Normalmente estás en un lugar
que máximo 4 o 5 horas caminando fuera de tu lugar. Ahora son, para que puedas perder la audición tiene que ser repetitivo esto, ¿no? O sea, hay que tener bastante cuidado. Ahora, sobre todo el uso de los audífonos para escuchar música, ya eso está llevando bastantes problemas con el tema de la audición, ¿no? Nosotros tenemos que saber que muchas de las personas están perdiendo la audición no por el trabajo, sino por también el uso de ¿cómo se llama? De escuchar música, ¿no? Estamos escuchando música todo el día con los audífonos y eso genera también un deterioro de la audición, ¿no? Ahora, yo particularmente yo les recomendaría que en verdad no usen audífonos a menos que sea necesario o extremadamente necesario para poder realizar un trabajo, comunicarnos o algo por el estilo. Pero para escuchar música, traten de no hacerlo con un audífono porque nos puede causar pérdida de la audición. ¿Ya? Por más, por más pequeño que sea el sonido, es un sonido que está directo. Ahora, ¿cuándo te puedes dar cuenta que tu oído está inflamado o que tu oído ha recibido una descarga de ruido fuerte? ¿No? ¿Cuándo? Cuando sientes que tu oído te timbra, te zimba. Hay un sonido ahí, ¿no? Ya, ese sonido quiere decir que tu oído está inflamado. Ya, entonces, he conocido trabajadores que tienen ese tipo de problemas, ¿no? Que aparentemente ellos creen que escuchan bien, ya, pero en verdad ya no están escuchando bien. Y si tú le preguntas, oye, ¿qué sientes? ¿No? Me dicen, ingeniero, lo que yo siento es que todo el día, hasta la hora que me echo a dormir, siento un pitido en el oído. ¿No? Todo el día. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas personas? Como se estresan, porque ya ese chillido lo tienen todo el día, ya se estresan, algunos ya consumen algún medicamento o alguna pastilla para poder dormir tranquilos, ¿no? Y ya se quedan dormidos. Otros que tratan de acostumbrarse a ese pitido, ¿no? Ya están en un lugar silencio, todo silencio, y comienzan a escuchar ese ruido. Cuando hay bastante ruido, no lo sienten, no lo escuchan, pero basta que todo se quede en silencio para que sientan ese chillido, ¿no? O sea, mientras que tú estás conversando, estás en la calle, estás trabajando, no sientes ningún sonido, pero llegas a tu casa, te metes a tu cuarto, estás solo, no hay ningún ruido y vas a sentir un pequeño chillido en tu oído. Ese chillido quiere decir que tu oído ya está inflamado, ¿ya? Aplastamientos ya también son causa de accidentes de herramientas de poder. Ya, ahora un aplastamiento con una herramienta de poder no es lo mismo pues que aplastarte con o tirarte un golpe con el martillo, ¿no? Un aplastamiento con una máquina de poder es amputación, ya, caballero. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con ese tipo de cosas. ¿Qué revisar en una herramienta de poder? Lo primero que debes de revisar es que el cable esté en buen estado, ¿no? Vemos que el cable está en buen estado, lo podemos usar. Carcasa en buen estado. Vemos que la carcasa esté en buen estado, que no esté rota, que no esté rajada, ni nada por el estilo. Accesorio adecuado según las especificaciones del equipo. Si, por ejemplo, tenemos una moladora, ¿ya? Y tenemos ¿cómo se llama? Los discos de corte o los discos en general.
Si la guarda está aquí y tú le pones el disco y entra, quiere decir que ese disco es correcto para esa máquina. Si tú le pones a esta máquina un disco que sea más grande que la guarda, quiere decir que ese disco no le corresponde a esa máquina. Le puede entrar, sí, sacándole la guarda, pero no corresponde ese disco a la moladora. ¿Qué puede causar esto? Que cuando estés usando la moladora, ese disco se rompa. Entonces, no puedes utilizar ese tipo de discos aquí. Ahora, eh, el accesorio adecuado, ¿ya? También quiere decir de que, por ejemplo, si tú tienes una moladora, ¿ya? Y quieres hacer un corte profundo y el disco ya no llega, entonces eso quiere decir que la herramienta que has agarrado, que es la moladora, no es del tamaño correcto para el trabajo que tú quieres. ¿Qué quiere decir eso? Que tendrías que usar una moladora un poquito más grande. ¿Ya? No es que le voy a sacar la guarda para poner, para poder profundizar más. No, eso no se debe de hacer, no lo deben de hacer. ¿Ya? Eso es algo que te puede causar un accidente. Accesorios en buen estado. Tienes que ver que los accesorios, ya que vas a usar, estén en buen estado. Las brocas, ¿no? Los discos, todo lo que vas a usar tiene que estar en muy buen estado. Si no, no se puede usar la herramienta. Enchufes en buen estado. Ahora, aquí en enchufes en buen estado, yo he visto que han salido herramientas de aquí con el enchufe en buen estado. ¿Ya? Un enchufe muy bueno que viene con el equipo mismo, ¿no? El enchufe nuevo o la máquina nueva, ¿ya? Y han llegado con el cable roto, parchado, con el cable cortado. Sin enchufe, solamente enchufándolo con los dos cables, ¿no? ¿Qué manera que tienen de malograr las cosas? ¿Por qué le quitas el enchufe? ¿Por qué no compraste un tomacorriente que le pueda dar? ¿O por qué no compraste no sé, un adaptador, ¿no? Para ese tipo de enchufe, que tuviste que malograr la herramienta, ¿no? Ahora lo peor, ¿ya? Ya, suponiendo que se quemó el enchufe, se rompió el enchufe, pues le compro un enchufe, pues no, y de ahí le digo a mi jefe, oye, ¿sabes qué, jefe? Tienes que devolverme 3 soles de viático porque cambié de enchufe a la máquina, se malogró, ¿no? No, así lo quieres usar, así lo estás usando, ¿no? O sea, yo no sé cómo llamar a esas personas que hacen eso, o sea, porque inteligentes no son, ¿no? Buenos tampoco son. Ya, o sea, la verdad no sabría cómo llamarlos. Ya, ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? Que la herramienta sea adecuada para el trabajo, ¿no? Si necesitas una herramienta más grande, hay que pedirla, ¿no? No puedes utilizar una herramienta que no corresponde para el trabajo. Que cuente con una guarda de seguridad en todo momento, ¿no? Si te entregan un equipo que no tiene guarda de seguridad, pues devuélvelo tranquilamente al almacén, que el almacén te tiene que solucionar el problema de que tienes que llevar una herramienta con una guarda de seguridad adecuada. Entonces no te ganes problemas. ¿Ya? Recuerda que el accidente te va a suceder a ti, no le va a suceder al almacenero. ¿Ya? Cuando sucede el accidente, al quien le va a faltar el dedo, la mano,
o el que le va a saltar en el ojo es a ti, no al almacenero. El almacenero va a estar tranquilo en su casa, con sus dedos bien puestos, ¿no? Sin enfermedades, sin lesiones, mientras que tú vas a estar en el hospital sufriendo y diciendo por qué no le puse una guarda, ¿no? Entonces, es mejor reaccionar antes de cualquier cosa que después del accidente. Uso correcto de la amoladora, solamente como ejemplo, ¿ya? Porque, o sea, hay más usos adecuados de herramientas, ¿no? En el uso adecuado de amoladora, nosotros tenemos que el buen uso es primero revisar la amoladora y el disco que vas a usar antes de usarla buscando desperfectos en el disco, sea el de buscando y que el disco sea el apropiado según el equipo. Es decir, ver las revoluciones por minutos, que es el RPM, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo de buscar ahí? Revisar la amoladora y el disco que vas a usar antes de usarla buscando desperfectos y que el disco sea el correcto, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar, verificar el disco, ¿ya? Tengo que revisar que funcione el bloqueador de eje, que es para cambiar el disco o colocar un disco o sacar el disco. Tengo que verificar que tenga la guarda, que cuente con el mango del costado, no hay un manguito que tiene el costado. ¿Por qué es importante ese mango? Ese manguito que tiene el costado, ya, es importante porque es de ahí donde vas a agarrar la máquina. Si tú agarras la máquina de la parte de arriba, te puedes quemar, te puedes electrocutar, ¿no? O sea, no podrías agarrarla de esta parte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí es donde está todo el circuito eléctrico, aquí es donde está el campo magnético, aquí es donde está la bobina. En la bobina llega la energía, se almacena en la bobina, o sea, aquí en la bobina hay más de 220 volts por la energía acumulada que hay entre todos los filamentos. Entonces tú estás agarrando ahí, imagínate que te pase corriente de ahí, o sea, puede ser fatal, ¿no? Verificar que funcione bien el interruptor, ¿no? Hay unos que le sacan el interruptor, se malogró, le ponen directo y lo utilizan solamente enchufando y desenchufando, enchufando y desenchufando. Eso hay que tener bastante cuidado porque el día que se te salte, esa máquina va a seguir funcionando y te puede cortar, esa máquina puede ir avanzando por todos lados hasta llegar a un sitio donde la primera persona que encuentre lo va a cortar. Lo segundo que debes hacer es marcar el metal según las medidas del plano, considerando el espesor del disco a utilizar, ¿no? Lo primero que tienes que ver aquí ya es una vez que ya verifiqué el equipo, tengo que verificar ahora qué es lo que voy a cortar o qué es lo que voy a hacer con la moladora, ¿no? Entonces, vas a hacer la marca del equipo, ya vas a hacer una marca ahí para ver por dónde vas a cortar. Lo tercero es desenergizar la emuladora antes de colocar o cambiar el disco y presionar el botón del bloqueo de eje. ¿Ya? O sea, chancas el botoncito de bloqueo de eje, ¿ya? A veces lo tiene aquí arriba, a veces al costado, pero siempre hay un botoncito de bloqueo de eje, ¿ya? Ahora, para cambiar un disco, tienes que desconectar el equipo. Lamentablemente, todos estos equipos amoladoras, ¿ya? Igual forma de igual forma ese el taladro no vienen con un seguro, solamente viene el interruptor, ¿no? De acción, más no viene ya un seguro para poder cambiarle y que no se active. Entonces, de casualidad, por ejemplo, en la imagen que ustedes están viendo,
el trabajador está aquí apoyando la moladora en su cuerpo. Si él apoya la moladora en su cuerpo para poder utilizar la llave y abrirlo, imagínate que él chanque con su cuerpo el botoncito que está acá y él tenga el disco pegado a su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer daño? Claro que se puede hacer daño. Entonces, pues, es por eso que uno debe tener bastante cuidado a la hora de cambiar de disco. Es mejor desconectar un ratito, cambiarle el disco y de nuevo seguir con tu trabajo. Con un sujetador presionar las piezas para que no se muevan. O sea, si yo voy a hacer un corte, lo primero que tengo que hacer es fijar la pieza para que no se me esté moviendo. Recuerda que yo voy a utilizar una herramienta de poder y si no lo fijo se puede mover este metal y me puede causar un accidente. Presionar la moladora con el disco hacia afuera con la cara hacia el cuerpo, ¿no? Disculpa, es posicionar la moladora con el disco hacia afuera y con la carcasa hacia el cuerpo. Entonces tú tienes que saber ya cómo se utiliza una moladora. Si no lo sabes usar, mejor no la uses, ¿no? Lo primero que tienes que saber es que mira lo que está sucediendo acá. ¿Qué pasa si se rompe el disco? ¿Le va a ir hacia su cuerpo del señor? No, el disco va a salir hacia afuera. El disco va a salir hacia acá. No va a poder salir hacia acá porque acá está la carcasa, está todas estas cosas. No puede salir hacia arriba porque acá está la guarda. ¿Por dónde puede reventar este disco? Si este disco revienta, se puede salir hacia abajo, se puede salir hacia aquí, hacia adelante, pero no puede salir hacia el operario. Entonces, esta es la forma correcta de agarrar una amoladora. Dice, cuando finalice el trabajo, ¿ya? Asegure que el disco deje de girar antes de dejar la moladora. Algunos agarran, la moladora todavía está dando vueltas, está girando y dejan la moladora en el piso, mientras que la moladora sigue girando. Eso no se puede hacer. Tú lo que tienes que hacer es esperarte un ratito a que la moladora pare. Si no para, tienes que seguir ahí hasta que la moladora pare. Si tú lo dejas en el piso, ya girando, esa moladora se puede volver a activar con el golpe, ya, y poder llegar a cortarte el pie o donde te llegue, ¿no? O hacer daño a otras personas. Medidas de seguridad, dice. Si el metal que vas a trabajar es muy grande o pesado, solicita ayuda a tus compañeros de trabajo. Eso es por un tema de ergonomía. No uses amoladora si no cuenta con su guarda de seguridad o si presenta algún daño porque te podría causar amputaciones. Inspeccionar la amoladora, buscar rajaduras en la carcasa o cables en mal estado. Eso lo que va a evitar es una electrocución. Inspeccionar el disco en busca de rajaduras y o desperfectos en sus bordes. Eso lo que va a evitar es proyecciones. Y lo que debes hacer es utilizar el EPP. ¿Para qué? Para evitar lesiones graves. Ahora digo lesiones graves porque si va a haber lesiones, pueden haber lesiones, pero no pueden subir de gravedad o no pueden ser muy graves si tú usas tus equipos de seguridad correctamente. Cuidado, dice, tener en cuenta que el disco puede quedar atrapado si la pieza se junta por el lado que se está cortando. Es decir, si tú estás cortando y, a ver, por ejemplo, para llevarnos de una imagen, ¿no? ¿Qué pasa si tú estás cortando este tubo? Ya, este tubo está sujetado en este punto y está sujetado en este punto. Si tú estás cortando aquí en el centro, este tubo se va a cerrar hacia el centro.
¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Si tú sigues cortando, ya va a llegar en algún momento en que este tubo va a atrapar al disco, ya, y una vez que lo tenga atrapado, va a reventar el disco, va a salir volando piezas del disco y te va a caer la moladora también. Ejemplos de PP a utilizar según el tipo de herramienta de poder. Para una moladora, ¿qué es lo que debemos usar? A ver, lo que debemos usar ya es una careta de seguridad. ¿Tenemos careta de seguridad? Sí, tenemos careta de seguridad. ¿Todos lo usan? No todos lo usan. No, hemos perdido esa buena costumbre de utilizar la careta de seguridad para usar con la moladora. Respirador N95 o las KN95, ¿no? Que son respiradores justamente para que cuando estés cortando ese vaporcito que sale metálico, porque es un vapor metálico, no se ingrese a tus pulmones. Mandil cromado para que las chispas no te caigan y no te rompan el polo y no te causen quemaduras. Guantes de badana para poder levantar las cosas. Botas de seguridad y el grande, tapones auditivos. Bien, para la soldadura, para una herramienta de soldar o un equipo de soldadura, ¿ya? Lo que debemos utilizar es la máscara de soldador. Junto con ello debemos utilizar el respirador reutilizable, ¿ya? Y su cartucho para humos metálicos. Estas tres cosas son para que uses sobre la cabeza para poder soldar. Tenemos en el cuerpo el mandil cromado y los guantes de soldador, ¿no? Estas dos cosas son importantes porque cuando uno va a soldar, puedes coger algo caliente y con esta protección vas a amenorar el grado del accidente que te pueda pasar. Botas de seguridad, ¿ya? Y escarpines cromados también, ¿ya? Esos escarpines también deben ser unos buenos escarpines, ¿ya? Y se evaluará también si es que se deban seguir usando, porque ahora nosotros también usamos botas de caña larga, ¿no? O sea, botas que nos llegan hasta más o menos la altura de la canilla o hasta donde llegaba el escarpín. Si es así, no es necesario utilizar un escarpín, ¿no? Solamente tus botas de seguridad. Una perforadora. Bueno, para que ustedes sepan, nosotros acá en la planta tenemos dos perforadoras grandes, que son las verdes grandes que tenemos acá en el taller. Esas perforadoras ya han causado accidentes, ya justamente los que le mencionaba en algún momento, ya por su mal uso. ¿Podría suceder de nuevo ese tipo de accidentes? Sí podría suceder. Por eso toda persona que agarre esa máquina debería usar una careta facial, ¿ya? Para evitar que las esquirlas puedan caer hacia una persona, hacia la cara. Tapones auditivos, guantes de badana y botas de seguridad. Estos equipos son los que se deben utilizar para utilizar las perforadoras que tenemos aquí en planta. Bien, estimados, esa ha sido toda la presentación. Espero que les haya gustado. Espero que hayan podido conocer un poquito más sobre temas de herramientas y equipos y que esta capacitación haya sido fructífera para todos ustedes. De parte personal, ha sido un gusto que estén presentes ahí, escuchando la capacitación y nada, recuerda que la seguridad siempre está en todos lados, ¿no?
cuídense, eviten caminar con audífonos, sobre todo para evitar accidentes y evitar también el tema de robos, ¿no? Ahora último están sucediendo bastantes temas de robos por celulares y cada vez se va incrementando más esto. Sobre todo, ya que al no poder sacarte el equipo del celular, lo primero que están haciendo es tratar de matarte, ¿no? O te lo quitan y para que no los persigas te balean. Entonces, si tú vas sin enseñar tu celular, sin estar exponiendo qué celular tienes, sin estar exponiendo el lugar donde va tu celular, vas a poder caminar más tranquilo que cuando estás escuchando música y vas exponiéndote a decirle al ladrón que estás llevando un equipo contigo, ¿no? Pero bueno, esa es decisión de cada uno, ya, y esa es una recomendación de mi parte. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad. No se olviden que el día de mañana también va a haber que la otra semana también van a seguir con las capacitaciones correspondientes. Nos vemos, cuídense, chao, chao.